Demostraciones de las sumas sucesivas de las unidades pares e impares. En esta ocasión vamos a demostrar las sumas sucesivas de las unidades. Vamos a empezar. En primer lugar, pues teníamos una fórmula en el anterior video que decía número final más el número inicial, todo multiplicado por el término, todo dividido entre 2. Aquí podríamos reemplazar nada más, ya que las sumas de las simples unidades es de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el número n, pues se puede reemplazar, ¿ok? ¿Cuántos términos va a tener? Pues es simple. El término se corresponde como n. Entonces, reemplazamos el t por el n y el número inicial siempre va a ser 1. Esto estamos empezando desde la ordenada. Y el número final siempre va a ser n. ¿No es cierto? Ya que desde la suma, desde aquí, 1 más 2, estamos diciendo. Entonces este es el inicial. ¿Cuántos términos va a tener? Pues el n. Estamos hablando del hasta el más n. Entonces estamos hablando de eso. N. Listo. Eso sería tan sencillo de demostrarlo en la primera fórmula. Vamos a hacerlo en la segunda. En total hay 4, como hemos visto en el anterior. Pero vamos a demostrar repetidas en la otra fórmula, que va a ser el número final más el número inicial. Cuando no tenemos términos, sabemos que el número final menos el número inicial más el patrón, todo dividido entre 2 por el patrón. Sabemos que esto es cuando no tenemos términos, ¿no? Pero a partir de lo que hemos planteado, voy a copiarlo, más 3, 4, tan, hasta el n, ¿no? Hasta más n. Voy a copiarlo para no estar repitiendo de nuevo. Cortar. Ya, pegar. Vean, este es muy fácil. Y lo que ocurre, como hemos visto, aquí está el número inicial. Entonces simplemente reemplazamos el número n. Ahora, aquí también tenemos inicial, pero el patrón, ¿cuánto es? Es 1. Bueno, hay algo que falta aclarar. Cuando n, el número inicial, sea igual al patrón, automáticamente el resultado va a dar 0. ¿Por qué? Porque uno está sumando y el otro está restando. Entonces va a dar 0. 0, ¿ok? Va a dar 0, entonces es así. En esta ocasión, por ejemplo, el 1, pues sí, los dos son lo mismo. Y mientras el patrón sigue 1, entonces se sigue el 2 nada más. Vamos a borrarlo el X, paréntesis ahí. Voy a borrar esto para que no se confundan. Y el número final hemos dicho que va a ser n. Y llegamos a la misma conclusión que la anterior. N más 1 o n así, da lo mismo. Los factores, el orden de los factores no altera el producto. Bien. Ese sería de las sumas sucesivas de las unidades. Ahora bien, vamos a demostrar de los pares, a lo cual me refiero con las sumas de los 2, 4, 6, 8. En fin, pares. A un número par que sería el 2n. ¿Ok? Un número par es el 2n porque la fórmula de los pares es 2n. Ya que el n va a ser un número entero y multiplicado por 2 siempre va a ser un número par. Ahora bien, vamos a demostrarlo en la tercera fórmula. La tercera fórmula nos dice lo siguiente, que es el 2 veces el inicial
por t más, ¿qué? Más el x por t al cuadrado menos el xt. Todo dividido entre 2. Aquí en la de los pares sabemos que el inicial siempre va a ser 2. ¿Ok? Y el término, ¿cuál será el término? Bueno, el término va a ser, como es los pares, pues todo dividido entre 2 va a ser los términos. O sea, este es el número final, dividido entre 2 va a ser el término. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues se cancela o se divide, ya que es así de simple, nos queda n. Eso es lo que ocurre en los de términos. Había también en el anterior video una fórmula de término, lo pueden reemplazar y les va a dar el mismo resultado, el n. ¿Ok? Así que vamos a avanzar, donde dice el 2 por n más el patrón siempre va a ser 2 y el término siempre va a ser n al cuadrado menos el patrón 2 por n, perdón. A ver, n 2. Listo. Ahora bien, como vemos aquí, observamos, tenemos el doble, luego después sería 4n más el doble del cuadrado, ok, y aquí tenemos el menos 2n, todo dividido entre 2. Tan. ¿Y qué ocurre? Que de 4n menos 2n, aquí hay coincidencias, entonces sería 2n más el 2n al cuadrado, todo dividido entre 2. Y la factorización que podemos utilizar. ¿Ok? Entonces factorizamos 2 por el n más n al cuadrado, todo dividido entre 2. Y pues existe la división. Y utilizando la misma factorización nos queda aquí n por n más 1. Entonces así es como se forman las sumas de los números pares, más 4, más 6, tan, hasta el número 2. Este va a ser su suma, toda esta suma va a ser igual a esta. Así que esa es la fórmula de los pares. De los impares, de las unidades ya hemos visto. Ahora nos falta de los impares. Esta vez vamos a reemplazarlo en la cuarta y última fórmula. Y pues, ¿qué nos decía la cuarta y última fórmula? En la que nos decía que era el doble del número final por t. ¿Ok? Luego después nos decía el menos xt al cuadrado más el xt. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Todo dividido entre 2. Lo mismo ocurre como en el anterior. El número de términos será lo mismo. Términos es igual a n. ¿Y esto por qué? Es muy simple. Si utilizamos la fórmula de términos del anterior video, donde nos dice el número final es el menor número inicial, todo dividido entre el patrón más 1. Pero nosotros sabemos el número final. Bueno, el número final simplemente es el 2n, o sea, 2n menos 1. Es un impar.
No puede ser más, ya que también es impar, ¿no es cierto? Pero entonces, en todo caso, entonces sería inferior a n. Este no sería n, más bien utilizamos el n, la cual es la base de los cuadrados, y menos 1, que va a dar siempre impar. Entonces reemplazamos aquí menos 1, el inicial siempre va a dar 1. Y aquí va a ser más, el patrón siempre va a dar 2, dividido entre 2. Aquí, como vemos, cancelan 2 y listo. Como siempre hemos visto que resulta que es n. Vean, así lo muestro para que luego no se quejen. Listo. Avanzamos. El número final, como hemos visto, va a ser el 2n menos 1 por n menos, no nos va a alcanzar, vamos a desarrollar simplemente esto. Aquí tenemos el n, ¿verdad? Entonces lo único que haríamos es lo siguiente, que es el 2. Ahora tendríamos el n, 2n al cuadrado, menos el n. Ok, ahora desarrollando tenemos el 4n al cuadrado menos el 2n. Listo. Ahora vamos a cortarlo. Bien. Ahora vamos a complementarlo con el menos. El patrón siempre será 2. Son impares, por eso los digo que el patrón va a ser 2. Ahora por el número de n al cuadrado más el patrón 2 por el n, todo dividido entre 2. Como vemos, hay coincidencias. Aquí, por ejemplo, tan, 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 tan. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en menos, se eliminan. Y aquí tenemos que el 4n menos 2n al cuadrado dividido entre 2, pues tenemos el 2n, ¿no? Entonces, es n al cuadrado, pero lo hemos dividido entre 2, entonces nos quedaría n al cuadrado. Y entonces, así como hemos visto, ya hemos demostrado que la suma de dos impares, 3, 5, 7, tan, hasta de aquí suma, vamos a continuar hasta aquí, más 2n menos 1. Su suma va a ser en lo que hemos visto. Esta es la fórmula. Es muy chiquito. Bueno. Esta es. Y eso es todo lo que se puede ver. Esto es lo que tenía que demostrar Williams. No sé si está viendo, pero lo voy a enviar. En fin, esto sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.